Tú no puedes tener una vida extraordinaria si no piensas, si no planificas lo que quieres, y lo mismo aplica con tu vida y con tu negocio. No puedes cerrar acuerdos millonarios si no te ves a ti mismo como capaz de alguien de generarlo. Y no es reaccionar por impulso, es tomar decisiones firmes y enfocadas, es tener un plan, es saber a dónde va. ¿Estoy esperando que todo esté perfecto o puedo comenzar con lo que tengo ahora? Bienvenidos a Eleva Podcast. Mi nombre es Omar Alonso y para quienes no me conocen, quiero contarles un poquito de por qué estamos acá. Este podcast nace con la misión de ser una extensión de mi visión, un espacio para compartir experiencias reales, conocimiento estratégico y muchas herramientas que me han transformado a mí. Y no tan solamente que me ha transformado a mí, que me ha funcionado. Y no solamente es teoría, pueden transformar tu vida y tu negocio. Y lo vamos a hacer con un tono súper real, sin filtro, con mucho amor y con el alma, porque estoy acá para ayudarte a desbloquear una parte de tu potencial, para que sepas quién está detrás de este micrófono. Nací y crecí en Venezuela. Así es, hace 3 años tomé la decisión de venirme a Estados Unidos, empezar desde cero. Yo dirijo Norcha Global. Es mi empresa que agrupa diferentes marcas. Fusion Studio, que es mi agencia de publicidad y marketing. Waffle Factory, que es un emprendimiento gastronómico que está en desarrollo. Y me considero un empresario en constante expansión, aprendiendo y liderando equipos creativos y operativos con la misión de construir marcas sólidas que realmente impacten. Esa trayectoria no solamente mía, es de todo mi equipo que comparte la misma filosofía, hacer las cosas con amor y con propósito. Y es justamente esa mentalidad que quiero transmitirte acá, en cada episodio. Estoy profundamente agradecido de poder invertir parte de mi tiempo para traerte un contenido que añada valor, amor y compromiso de excelencia. Es que este podcast nace con un principio simple, que no es esperar el momento perfecto, sino crearlo. En la vida y en los negocios siempre habrá retos, cambios inesperados, pero la clave está en tu capacidad de mantenerte firme, en seguir moviéndote hacia adelante y sobre todo no negociar tus metas. Porque cuando tú tienes una meta y un propósito claro, el camino estará libre de obstáculos. A veces te tocará continuar, incluso cuando las circunstancias cambien o cuando las condiciones no sean ideales. En este camino hacia tus objetivos, la adversidad es parte del proceso. Quiero decirte que habrá tormentas, habrá problemas financieros también, habrá retos en tus relaciones, habrá personas que no crean en ti. Eso pasa, pero lo que te va a mantener firme es poder tener la convicción irracional y que una creencia sólida en lo que haces y lo que quieras lograr. Esa convicción es la que te hace pararte como un soldado de batalla, incluso cuando todo no parece ir bien. La convicción irracional es esa fuerza que te hace avanzar cuando no tienes todas las respuestas. Cuando los otros no ven lo que tú no ves. Y es decirte a ti mismo, esto va a pasar porque yo quiero que pase. En mi carrera he vivido momentos donde no tenía todos los recursos, donde no tenía el equipo que no estaba completo, o donde todo el plan cambió de un día para otro. Pero había algo que nunca faltaba. Era la certeza de lo que yo estaba construyendo valía la pena. En este episodio no se trata solamente de mí, se trata de ti, porque sé que quizás estás enfrentando tu propia tormenta y que en algún momento piensas en rendirte. Quiero que este espacio sea el recordatorio de que tú puedes atravesar la adversidad. Y no tan solamente atravesarla, sino salir más fuerte, enfocado y más preparado de lo que viene. La adversidad siempre va a llegar, problemas financieros, los proyectos no salen como esperabas, las personas no cumplen con su palabra, imprevistos que te obligan a cambiar de dirección. Y cuando tienes un compromiso contigo, con tu palabra, lo que quieres construir, no hay tiempo para detenerse a que todo sea perfecto. Por eso estoy aquí. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has detenido en un proyecto porque algo o alguien no salió como esperaba? Quiero que lo escribas. Quiero que en este espacio nosotros podamos compartir juntos y tú puedas alcanzar tu potencial. La mayoría actúan solamente cuando ven el camino claro, o cuando todo está listo, o cuando sienten que el riesgo es mínimo. Pero los grandes resultados llegan cuando te mueves antes de tener todas las piezas en el lugar. Un ejemplo, cuando lancé mi empresa no tenía todos los recursos, no tenía dinero, llegué a este país sin nada. Pasé hasta por las fronteras, no tenía ni un plan de marketing impecable. Estaba huyendo del peligro que corría en mi vida y sabía que estaba dejando todo atrás
y empezar desde cero con una convicción tan fuerte de eso que iba a funcionar. Terminé consiguiendo los recursos, construyendo mi equipo poco a poco, una convicción irracional, que no es una fantasía. Es una decisión de que esto va a pasar porque yo quiero que pase, porque quiero que pienses en un proyecto, un sueño, una meta que has dejado en pausa. Escríbelo y pregúntate, ¿estoy esperando que todo esté perfecto o puedo comenzar con lo que tengo ahora? Las tormentas son inevitables. Las oportunidades que no salen, los imprevistos que no viste venir. La diferencia entre los que avanzan y los que se quedan atrás es cómo tú gestionas tu energía, tus emociones, tus miedos en todo el medio del caos. Y aquí te voy a dejar 3 claves super nice que aplico cuando me pasan estas cosas. 1 es controlar el diálogo interno. Si tu mente es un desastre, todo estará. Hay que controlar la mente. Desde todos estos temas de adversidades, cuando también me tocó salir de mi país, y de otras cosas que también me habían pasado en el pasado, me encargué a poder conocer la mente, a conocer mi cerebro, porque yo era muy overthinking, pero de manera negativa. Entonces yo quería, ¿sabes? Como que saber cómo controlar mi mente cuando estaba en crisis, porque yo no quería estar overthinking negativamente. Y ahí empecé a descubrir muchas herramientas y a poder organizar mi mente y que después todo se alineara, ¿no? Actuar rápido. La acción es súper importante. Con Grant Cardone, que es uno de mis mentores, pude tomar ese mindset de 10x, pero ahora soy 20x. Me encanta actuar rápido con dirección. Y no es reaccionar por impulso, es tomar decisiones firmes y enfocadas. Es tener un plan, es saber a dónde vas. Y lo más importante, rodéate de anclas. No de anclas que te hunden. Hay personas que te estabilizan y otras que te arrastran. Y tienes que aprender a diferenciarlas porque esto se te va a presentar en muchas oportunidades de tu vida. Cuando en mi empresa hemos tenido meses duros, en lugar de entrar en pánico, me concentro en el próximo paso claro, en que no pienso salvar todo el año, pienso en cerrar la próxima oportunidad, la próxima entrega y en el siguiente proyecto. Me enfoco en las posibilidades. Y es que cuando mucha gente me pregunta, Omar, ¿y cuál es la estrategia de crecer rápido en las consultorías? Y sí, la estrategia es importante, pero hay algo que viene antes y es la identidad. Tú no puedes tener una vida extraordinaria si no piensas, si no planificas lo que quieres, y lo mismo aplica con tu vida y con tu negocio. No puedes cerrar acuerdos millonarios si no te ves a ti mismo como capaz de alguien de generarlo. Tienes que empezar con cambiar tu identidad y verás cómo tus acciones van a cambiar. Un nuevo tú. Y antes de grabar este nuevo episodio me dije, Omar, eres un comunicador, let's go. Y esa decisión interna cambia mi energía que siento frente a este micrófono. Y ahora quiero contarte cómo va a funcionar este podcast. Este podcast va a funcionar de una manera activa. Es que no quiero solamente que lo veas, quiero que interactúes conmigo. Cada episodio estaré compartiéndote herramientas de mentalidad, estrategias, prácticas que puedes aplicar de inmediato. Tendremos invitados especiales, líderes, emprendedores, personas con historias que inspiran, celebrities. Algunos episodios serán en español, otros en inglés. Es que este es un espacio global. I don't wanna limits. Vamos a colaborar con marcas, vamos a dar regalos, vamos a dar descuentos, experiencias exclusivas para quienes nos escuchan. Cada episodio vendrá, esto es lo más importante, con un descargable gratuito en nuestra página web, una guía o hoja de trabajo que yo voy a poner que vas a poder usar y aplicar en diferentes temas que tratamos en el día para alcanzarte y ayudarte a alcanzar tu potencial, ¿ok? De hecho, ya esa guía está disponible de este primer episodio y ya puedes ir a descargarla en nuestro sitio web, o puedes ir al link que está en mi biografía, o puedes ir directamente al enlace que aparece en este video. Esa guía vas a encontrar las herramientas poderosas para trabajar tu identidad y tu convicción irracional. Vamos a despertarla, porque que puedas aplicar lo que hablamos hoy en tu vida y en tu negocio desde ya es amazing. El tiempo es ahora. Quiero que recuerdes quién eres y a lo que viniste, ¿ok? Aparte, tenemos una sesión de preguntas y respuestas donde voy a responder todas las dudas y retos que me envíen. Será un lugar para aprender, para inspirarte y para tomar acción, ¿ok? Quiero que me acompañes en este episodio y en todos los que vienes. Y te quiero dar gracias por tu tiempo de quedarte hasta aquí. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, compártelo con alguien que necesita. Y antes de despedirme, quiero agradecer a Mation Perrier, a mi equipo de trabajo, a Olga, a todas las personas maravillosas del estudio y a cada persona que de corazón apoya la excelencia y que respalda este proyecto. También quiero agradecer a todos los que están por unirse y todos los que hayan visto este video después de que pasó la temporada. No importa, este viaje apenas comienza. Quiero que te conectes con cada episodio porque te voy a ayudar a alcanzar tu potencial. ¿Y sabes qué es lo mejor?
que lo mejor está por venir. Y algo muy importante, yo pensaba que estaba loco por perseguir mis sueños. Y recuerda que la convicción irracional no es locura, es la fuerza que te hace avanzar cuando todos se detienen. Bienvenidos a Eleva Podcast y juntos vamos al próximo nivel. Nos vemos en el próximo episodio con un invitado de lujo. Let's fucking go.